Escrituras paralelas, los caballos. Vamos a estudiar, hermanos, lo que quiere decir los caballos. De la forma que el Señor me enseñó a mí a estudiar las Escrituras, obviamente a través del Espíritu Santo me da el entendimiento. Pero no es de que yo cuando leo algo ya todo lo comprendo. No, 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 no. Yo tengo que estudiar. O sea, y de la forma que me lo mostró el Señor, es ahorita con las computadoras es más fácil estudiar las escrituras. Básicamente, para entender las escrituras se necesita el don de ciencia, se necesita el Espíritu Santo, se necesita creer el Evangelio. Una persona que no cree el Evangelio nunca va a entender las escrituras, hermanos. Por eso los ateos siempre se burlan de lo que dice en la Biblia también. Ahora, por ejemplo, aquí los caballos. En el libro del Apocalipsis muestra los caballos, diferentes colores. Todo lo que está en el libro del Apocalipsis ya está explicado. Está en el Antiguo Testamento, cosas que pasaron en el tiempo de Jesús, entonces ya eventualmente se escribe profetizando, pero ya con el entendimiento de lo que le viene a la humanidad. Esto del libro del Apocalipsis ha estado pasando en todas las generaciones, desde que Cristo resucitó. Entonces, en la palabra de Dios, cuando Jesús habla, hermanos, siempre tiene dos significados. Siempre, siempre. El significado real, carnal, y el significado espiritual. Por ejemplo, por ejemplo, está una persona, ya una persona, un adulto, ciego de nacimiento. Entonces le preguntan sus discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Obviamente, si está ciego es por castigo de Dios. Piensan ellos. Entonces Jesús les dice, no fue que ni pecó él ni sus padres, sino más bien para Dios mostrar su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, resulta que Panchito, que nació ciego porque un día Jesús le iba a dar la vista. Le iba a dar la vista. Para eso nació. Ahora, eventualmente Jesús lo sanó y pudo ver carnalmente. Déjenme decirles que esa escritura es para todos nosotros. Nosotros estamos en este mundo y cuando nacemos ciegos de ver el reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios. Nacemos ciegos sin poder ver el reino de Dios. Entonces, nosotros nacimos así, ¿para qué? Para eventualmente poder ver el reino de Dios. Entonces, hay personas que se les abren los ojos en este mundo, a esas personas se les conoce como, en la Biblia, como felices o como bienaventurados. Y hay otros que nacieron ciegos, vivieron ciegos y murieron ciegos. A esas personas, eventualmente Jesús les va a abrir los ojos, eventualmente también. Así como, y el ejemplo está en Lázaro, en la muerte de Lázaro. O sea, Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Entonces, le mandaron decir, Señor, al que amas, o sea, a Lázaro, está enfermo. Jesús dice, esa enfermedad no es de muerte. Entonces, pero resulta que Lázaro se murió carnalmente. ¿Por qué Jesús lo permitió? Para que vieran la gloria de Dios. Entonces, eventualmente Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, si sus seres queridos, hermanos,
se murieron sin Cristo, bueno, aún para ellos hay esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. Entonces, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, vamos al estudio de los caballos. Entonces, en el libro del Apocalipsis, para poderlo entender, vamos primero a mirar las escrituras, qué es lo que dice sobre los caballos, y algo que a mí me mostró el Señor específicamente es que usualmente el significado de las cosas casi siempre, no siempre, está en el libro de los Salmos. Uno que otro pasaje o palabra, de repente Jesús lo explica. Está explicado en el Antiguo Testamento, pero como no están todos los libros incluidos en la Biblia, entonces básicamente en los 4 evangelios ahí está incluido. Entonces, yo casi siempre, si quiero mirar una palabra, lo que sea, el ciego, el pecador, lo que sea, siempre pongo la palabra, por ejemplo, caballo. ¿Qué dice el libro de los Salmos en relación a los caballos? A ver, entonces, obviamente ya hice el estudio aquí, se lo voy a compartir. Entonces, me voy al libro de los Salmos y resulta que hay 5 versículos, fíjense. Dice el 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, ¿ok? O sea, tienen su confianza, en este contexto es, en el ejército. O sea, los carros, en estos días, ¿qué serían los caballos? Los americanos tienen su confianza en el ejército más poderoso del mundo, porque tenemos aviones y tenemos todo tipo de armas con rayos láser, armas nucleares. Nosotros tenemos la confianza en eso. Eso sería tener la confianza en los carros y en los caballos. O sea, instrumentos de guerra. ¿Ok? En este contexto. Ahora fíjense en el 32:9. No seas como el caballo o como el mulo. O sea, en este contexto es, no sean como las bestias, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Que es lo mismo que menciona Pablo en relación a la lengua, Santiago en relación a la lengua. Entonces aquí caballo es bestia. No sean como las bestias. Entonces Dios nos muestra con la naturaleza de los animales. Si tú estudias un caballo, un mulo, pues hay cosas ahí. Y yo no soy del rancho, yo no sé cómo son los caballos, pero sí he oído que no seas como el mulo, no seas una mula, mujer. No seas como una mula, no seas como una bestia sin entendimiento, dice el Señor. Usualmente este versículo, hermano, yo lo uso en relación al Evangelio. No debemos de ser como bestias sin entendimiento. 33:17. Vano para salvarse es el caballo. Por ejemplo, en Jeremías muestra que Dios castigó al pueblo, se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de él. Está en el capítulo 2. Se olvidaron de mí. Ese es el gran pecado, olvidarse de Jesús, olvidarnos de Dios. Por haber hecho eso, les va a pasar lo que dice en Deuteronomio 28. Va a venir Nabucodonosor con su ejército y los va a destruir. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a buscar ayuda con al ejército de Egipto. Egipto los ayudó, Egipto también cayó bajo o sea, Nabucodonosor dominó a todos. Nabucodonosor es simbólico, es figura de Satanás. Entonces, fíjense, vano para salvarse es el caballo.
la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Vanidad. En este caso es vanidad, poner la confianza en los caballos, en la fuerza de los caballos. 76:6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. 147:10. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Vayan y vean el contexto, hermanos. Entonces, fíjense bien, cómo aquí va surgiendo lo que quiere decir el caballo, ¿verdad? Jeremías 4:13. He aquí subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. A despojo. En todo el libro de Jeremías se habla acerca del castigo del pueblo de Israel por haberse olvidado de Dios y por haberse olvidado de su ley, de que lo honraran, de que hablaran de su testimonio y de que amaran a su prójimo. Dos mandamientos. Acuérdense de mí, hónrenme, hablen de lo que yo he hecho por ustedes y amen a su prójimo. ¿Ok? 4:19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Pregón de guerra. Entonces, si se fijan en el contexto, cuando vienen los caballos tras de nosotros, es sufrimiento, hermanos. Sufrimiento. Entonces, es en el 19. En el 29, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Caballo y flecheros. Esto es lo que está en el libro del Apocalipsis. También menciona a Babilonia. O sea, en todo caso, el ejército de Nabucodonosor llegó en caballos y llegaron con flecha y arco, que es lo mismo que menciona el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son los caballos y qué son las flechas? Bueno, aquí está. Entonces, fíjense. 5:8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. O sea, el adulterio. La gente no estaba amando. Eso está pasando en esta generación grandemente. Hablando de la iglesia. Olvídense de los ateos. No. Hablando de la iglesia. La iglesia anda como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Qué provoca eso, hermanos? Provoca odio, provoca rencor, provoca guerra, provoca muerte. Provoca muerte esto. Muerte literal, muerte espiritual. Hay personas que por el celo, cuando se mira engañado, sobre todo los hombres, las mujeres son violentas también. Las mujeres son inclusive más violentas que los hombres. El hombre es violento con las manos, con las armas. La mujer, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano, lo dice la palabra de Dios. La violencia de la mujer está en la lengua. Está en la lengua, hermanos. De que son violentas las mujeres. Casi siempre hablando mal de la reputación del hombre. Es típico. Ahora, todos somos pecadores. Entonces, fíjense, 6:23. Arco y jabalina empuñarán.
Aquí de quién es simbólico, fíjense, es Nabucodonosor, vamos a decir el rey de Babilonia, su ejército. ¿Cómo vienen? Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, lo que está en Mateo 24, el estruendo del mar, o Lucas 21. Y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. ¿De quién está hablando aquí en el libro del Apocalipsis? Satanás y sus demonios. Espiritualmente está hablando de la bestia, Satanás, y su ejército de demonios. ¿A quién usa Satanás y sus demonios en contra de los cristianos? Falsos profetas. O sea, los falsos profetas son crueles. Andan como leones viendo a quién devorar. Creen tener la razón los falsos profetas o profetizas, pero también como lobos. Entonces, ¿cómo puede escapar una persona de ser engañado por un falso profeta? Todo, hermano, toda persona engañada es por el orgullo. Por el orgullo. Y fíjense bien, en el orgullo, por ejemplo, mi madre fue católica, mi padre, mi abuela, y lo que me enseñaron, eso voy a hacer. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Eso es orgullo, hermanos. Sea católico, sea testigo de Jehová, sea adventista, sea el pertenecer a un grupo de personas no te salva. Te salva Jesús. Si tú conoces a Jesús personalmente, eres salvo. Para muchos Jesús es un personaje que está en el cielo y que un día va a venir, hermanos. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús vive. Jesús se pasea entre... Yo lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, búscalo porque Jesús está vivo. Entonces, el orgullo, hermanos, nos lleva al engaño. Al engaño. Y casi siempre la iglesia es engañada. Se hacen esclavos de los hombres. ¿Por qué? Porque carnalmente, por ejemplo, si yo voy a la iglesia siempre, yo como católico, si me confieso, si voy a misa, así como me lo enseñaron y ando comulgando y ando haciendo lo que me enseñara, pues yo siento que ando bien si lo estoy haciendo. Pero ¿qué pasa si no lo estoy haciendo? No, pues me voy a ir al infierno. Aunque la gente no lo piensa así. Usualmente la gente piensa, no, Dios no me va a dejar ir al infierno. Y resulta que Dios no hace eso, hermanos. Mi encuentro personal con Cristo vino precisamente en la Iglesia Católica. El Señor me habló a través de un profeta y el Señor no tenía contra mí el hecho de que yo no haya ido a misa. Porque aquí en Estados Unidos no crean que en México, por lo menos cuando yo viví en México, los sacerdotes tienen, vamos a decir, tienden a dar el servicio de confesión. Yo vine aquí a Estados Unidos y resulta, no, aquí hay que hacer appointment y de repente si no es grave, pues no, espérate hasta cuando haya disponibilidad. No es como en México. Entonces yo digo, ¿y qué tal si me voy a morir aquí? O sea, en México, por lo menos en el tiempo que yo estaba allá,
Si yo me quería confesar, yo me acuerdo que me iba al centro de Guadalajara y había un templo ahí donde confesaban siempre, siempre. Aquí no. Aquí de repente, en ese tiempo, inclusive el sacerdote era activista, andaba ahí en el activismo. Y yo decía, no, pues aquí los sacerdotes son diferentes. Entonces resulta que cuando yo hice un retiro ahí en la iglesia católica, y resulta que había personas con dones espirituales, había uno que hablaba en lenguas y había uno que interpretaba las lenguas, esos dos equivalen a un profeta. El Señor me habló y nunca me condenó, porque yo no me había confesado, porque muchas veces no fui a misa. Porque en el catecismo me enseñaron, tienes que ir a misa los domingos y días festivos. Y yo no había ido, yo me quería confesar y por alguna razón u otra no me había podido confesar. Y simplemente vino Jesús y me dice, te amo, hijo, te amo, mi hijo. Señor, pero yo he sido infiel, mira. Yo te amo. No tienes esto contra mí, que me olvidé de ti, dejé de venir a misa. Te amo. Yo no lo entendí en ese momento, ya digo. ¿Por qué? Porque no cuadra con la doctrina, no cuadra. Jesús no vino a condenar a nadie, hermanos. Jesús no viene a condenar a nadie. Y vas a la iglesia y se la pasan condenándote, condenándote, condenándote. Ese es trabajo de Satanás. Si no das el diezmo, no te va a ir mal. Por Dios. Son crueles, son crueles. Eso es jabalina. Si a ti te andan machacando siempre que tienes que dar diezmo, que tienes que dar diezmo, que tienes que dar diezmo, o sea, la ley es espiritual, no carnal. ¿Te está pasando esto? Hermano, la palabra dice que debemos de ayudar a los pastores. Sí, la palabra de Dios dice eso. Pero, ¿por qué la gente es engañada? Porque siguen un falso evangelio. Vayan y lean y estudien Gálatas 1. Maldito el que predique un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Tienes que guardar la ley. Los diezmos es de la ley, hermanos. Los diezmos es de la ley. Entonces, si un pastor te exige dar diezmos y tú te quieres de alguna forma justificar, no, es que yo quiero que me vaya bien, yo prefiero dar mi diezmo. La ley es espiritual, o sea, dar diezmo quiere decir ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, eso es dar diezmo. Toda la ley se resume en dos cosas. Honra a Jesús, o sea, cree que Jesús te limpia de todo pecado, hónralo. No le agregues a la justicia de Dios que es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Hónralo y ama a tu prójimo. Ahora, tú ya eres cristiano, ya recibiste el Espíritu Santo y no quieres perdonar, estás desobedeciendo al mandamiento de vida. Si no quieres perdonar, hermana, pero me violaron y lo que sea, tienes que perdonar. Porque si no perdonas, dice Jesús, entonces mi Padre tampoco te va a perdonar tus pecados. Eso lo dice Jesús y lo explica. Si no perdonas, ¿saben qué dice Jesús? Entréguenlo a Satanás y que pague hasta el último pecado. Quedan a merced de Satanás, hermano. Entonces ahí cuando la gente viene y le pide a Dios palabras vacías, hermanos, palabras vacías. Dios no escucha las oraciones de esas personas que ya cuando viene Satanás y las están dando duro y los está matando poco a poco con cola de escorpión. ¡Ay, Señor! No sé quién eres.
no te conozco. ¿Por qué Jesús dice no te conozco? Dios nos conoce, nuestro Padre Dios. Jesús conoce a aquellos que han recibido la palabra de Dios. Y por haber recibido el Evangelio, entonces ya somos conocidos por Cristo. En Juan 17 Jesús dice, Señor, te pido por estos que me diste. No te pido por todos, no te pido por todos, te pido por los que me diste. O sea, los que reciben el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que tú eres pecador, que Jesús murió por ti, hónralo, hónralo. Él te limpia de todo pecado. No seas como los caballos, no seas como las bestias que no tienen entendimiento. Hónralo. Gracias, Cristo Jesús, por haber pagado mis culpas. ¿Ahora qué? Después de que le das gracias, ama a tu prójimo y siempre va con el perdón. Perdona a todas aquellas personas que te han maldecido, que te han hecho mal. Entonces, ya entendiendo eso, escuché y oí, y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. O sea, todos, vamos creciendo, ¿verdad? Yo quiero ser millonario, yo quiero esto, yo voy a hacer esto. O sea, como caballos, ahí vamos, sobre la vanidad. Todos venimos de ahí, hermanos, todos sin excepción. Ahí venimos como caballos. Que uno que quiere una carrera, que otro piensa que casándose con Panchita va a ser feliz, que teniendo hijos, que a lo mejor haciendo esto, que a lo mejor haciendo el otro. Ahí vamos. Y básicamente la forma mejor para llevar una vida agradable es encontrar a Jesús o ser encontrados por Jesús. Entre más jóvenes, mejor. Pero todos lo vamos a negar, sin excepción. Todos, para que nadie se envanezca. Todos negamos a Jesús. Entonces Jesús viene siempre precisamente después de la humillación. Después de la humillación. 8:16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Dan, idolatría, Dios los castigó. 12:5, 50:11. Aquí está Babilonia, Jeremías 51:21. Por tu medio, Babilonia, quebrantaré caballos y a sus jinetes, o sea, a los ejércitos de Israel, el ejército de Nabucodonosor derrotó todos los ejércitos de alrededor de Babilonia. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. O sea, Satanás y sus demonios con su ejército quebranta toda la carrera de los caballos, de la vanidad. Todos vamos en eso. Entonces, por ejemplo, yo les doy mi ejemplo en mi vida personal. Yo he sido cristiano toda mi vida. Entonces me olvidé de Jesús, me fui tras la vanidad, tras el dinero, ¿verdad? Quería ser millonario para mi familia, pero en todo caso, yo decía, Señor, yo voy a trabajar para ser millonario. Yo digo, bueno, me debo de ganar mi primer $1,000,000. Entonces ando buscando la forma, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo andaba como motivador y me metí para ser motivador profesional.
Y entonces allá andaba yo, ¿verdad? Había un libro que yo, no les voy a dar nombres aquí para... Había un libro que era uno de mis favoritos, ¿verdad? Acerca de cómo pensar en grande. De hecho se llama Pensar en Grande, la magia del éxito. Entonces, piensen en grande, ¿por qué venden cacahuates cuando pueden vender un edificio, un barco, Había un hombre más rico de todo el mundo que se hizo rico vendiendo barcos. Onassis se apellidaba. Entonces, que se casó con la viuda del Kennedy. Entonces, yo decía eso, y yo, según yo, motivaba a la gente, por lo menos por un ratito. Entonces el Señor permitió que mi orgullo fuera quebrantado y eventualmente se me olvidó. ¿Y a dónde creen que me llevó el Señor? A vender cacahuates. Se me olvidó. De verdad. Y vaya que vendía muchos cacahuates, ¿eh? Entonces fue el Señor el que me lo trajo a la memoria. Me dijo, mira, yo he cuidado de tu hijo, porque yo antes le decía, Señor, yo te voy a ayudar adoptando un niño. Yo le iba a ayudar a Dios adoptando un niño. Yo le prometía al Señor cuando yo era un jovencito. Me dice, yo he cuidado de tu hijo, que no vive conmigo. Y el Señor ha cuidado de él desde que nació. Y de todos mis hijos, pero en este caso, mi hijo fue adoptado. Yo he cuidado de tu hijo. Okay. Ahora trabajas para mí. Digo, ok. Y ahora vendes cacahuates. Dije, ah, caray. No, y me trajo a la memoria cuando yo andaba ahí. Mis intenciones eran buenas, pero era vanidad de vanidades, hermanos. Y le dije, ah, caray, sí es cierto. Le digo, oye, señor, y vaya que vendo muchos cacahuates. Dice, sí. Ya una vez que me llevó a vender cacahuates y vendía suficientes como para poder pagar mis biles, eventualmente el Señor me dijo, ok, ya deja eso. Eventualmente lo dejé. Entonces, mi orgullo fue quebrantado, pero lo que parece ser una maldición ha sido para mí la bendición más grande, hermanos, porque gracias a ese quebrantamiento de orgullo, conocí a Jesús y ahora trabajo para Él, llevando el amor de Dios a través de Cristo Jesús a ustedes, mis hermanos. Entonces, fíjense, ya entendiendo esto, Jeremías, el libro de los Salmos, hay dos Proverbios 21-31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Fíjense, este versículo básicamente se lo aplica a Pablo, a Saulo. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Ok. ¿Se acuerdan que a Pablo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Duro es aventar patadas, coces contra el aguijón. O sea, Dios le estaba dando al caballo, que era Pablo, latigazos acá en donde se le dan a los caballos, los latigazos, y Pablo andaba aventando patadas. Dice, duro es andar haciendo eso. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Andaba enorgullecido en la ley, con la ley. Ahí tienen a una persona que andaba peleando contra Dios. ¿Cómo? Él andaba enfocado en la ley carnal, no en la ley espiritual. Entonces el Señor llamó ¿a quién? Al gran pecador que perseguía a la iglesia, que era Saulo. ¿Y qué hizo el Señor? Saulo, que estaba ciego,
Eventualmente fue con Ananías. Ananías impuso las manos sobre él y se le cayeron como escamas de sus ojos y pudo ver. Después de Jesús, no hay un maestro más grande que Pablo, que Saulo. Pablo es el maestro. Nuestro maestro es Jesús. Pero ¿quién le enseñó a Pablo? Jesús mismo. Si hay alguien que entiende las escrituras después de Jesús, fue Pablo. Ni aun Pedro tenía ese conocimiento. Lo tenía Pablo, porque Pablo conocía muy bien la ley carnal y él sabía que todo eso es simbólico de lo espiritual. Entonces ahora, ya entendiendo eso, Isaías 31:1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Se fijan, aquí está, en lugar de buscarme a mí, van a buscar a los egipcios para que los ayuden. Los egipcios son hombres, 31:3, y no Dios. Sus caballos son carne y no espíritu. Y luego viene la profecía de Isaías 2, del reinado universal de Jehová. Aquí está el caballo blanco, fíjense bien. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, el reino del sur. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, está profetizando la venida de Cristo, que vino hace 2000 años, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Aquí los montes y los collados es toda persona que tiene poder. Un rey, un gobernador, una persona que tiene mucho dinero. Estos son los montes y las colinas. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. El monte de Jehová es Jesús de Nazaret. A la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos. Jesús es el camino, hay que seguirlo a él. Y caminaremos por sus sendas. Honrenme a mí, amen a su prójimo. Y ahí está lo que nos enseñó Jesús. Porque de Sión saldrá la ley. Fíjense, de Sión saldrá la ley. Este es Isaías, 750 años antes de Cristo. La ley ya se había dado como unos 700 años antes. Entonces, ¿por qué dice aquí que saldrá la ley? La ley que es espiritual eventualmente va a venir y va a posar en sus mentes y en sus corazones, o sea, el Espíritu Santo. Porque de Jerusalén saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando viene Jesús dice, y yo no vine a traer paz, vine a traer división. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que no va a haber, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra? Una persona que entra en la tierra prometida, que es Jesús, entonces ya eventualmente entra en el descanso. Entonces ya no es, hermanos, para andar peleando con otros reinos. No, nosotros predicamos a Jesús. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Sí, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Ahora, cuando se habla de prosperidad, ellos pensaban, hermanos, que la prosperidad era tener mucho dinero, cuando la verdadera prosperidad era depender del Dios, del único Dios verdadero. Esa es la verdadera prosperidad. Pero nunca lo entendieron, pero es simbólico para que nosotros lo entendamos. Métete en la peña, Jesús es la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová, aquí está la ira de Dios, y del resplandor de su majestad, la altivez
de los ojos del hombre será abatida. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El orgullo, hermano. El orgullo es lo que el Señor ve de lejos. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Se fijan? Aquí de lo único que se trata es de enseñar el amor de Dios a través de Cristo Jesús, el hombre más humilde que ha existido. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados, o sea, sobre todo orgulloso. Sobre toda torre alta, las naves de Tarsis, las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Ok, ¿quiénes eran los montes altivos? ¿Quiénes eran los de altivez de ojos? ¿Quiénes eran los presumidos en tiempos de Jesús? Los que enseñaban la ley, los escribas, los fariseos. Los fariseos, ellos eran los altivos, eran religiosos, hermanos. En el tiempo de Jeremías eran religiosos. No piensen que se olvidaron de Dios así literalmente, no, eran muy religiosos, pero ponían la confianza en las cosas de este mundo y no en Jehová. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, y cuando vino Jesús, tenían el templo, acuérdense. Tenían el templo, andaban de religiosos, se lavaban las manos y se creían muy puros. Y entonces vino el maestro a enseñarnos el amor, como debemos de ser. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Entonces, mis hermanos, ya una vez que entienden esto, podemos ver en el libro de Zacarías, donde menciona profecías acerca de la visión de los caballos. No les voy a leer todo. En el 1:8 dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. En el 6:2 dice: en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. 6:6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, o sea, la idolatría. Las 10 tribus del nombre representan la idolatría. Y los arcos de guerra serán quebrados. Ok, los arcos de guerra. ¿Cómo es un arco de guerra? Por ejemplo, si yo vengo, hermanos, vamos a predicarle a los idólatras, a los homosexuales, ahí hay un arco de guerra. Porque el Señor nunca hizo esto, hermanos, nunca. Siempre tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. O sea, nosotros no debemos de andar juzgando. Cuando llevamos un falso evangelio, siempre tendemos a juzgar. Juzgar no es malo, no es malo. Por ejemplo, está Jesús, lo invita a un fariseo a su casa, entra a comer con él, entonces llega una mujer pecadora, la gente sabía que era pecadora, y esta mujer agarra su cabello, agarra un
un perfume que valía en nuestros días al trabajo de un año, o sea, al trabajo de, de un año de un obrero. Por decir, si ahorita son $600 el mínimo, 6 por 52, pues ahí sáquenle cuentas, eso valía el perfume. Entonces, para empezar, a Judas dice, ay, hombre, ese frasco mejor lo hubiéramos vendido para darle el dinero a los pobres. Y Jesús le llama, le exhorta a Judas. Dice, a los pobres siempre los van a tener, pero ella está preparando mi cuerpo. Por otro lado, dice Simón, el fariseo, no lo dijo, lo pensó. Fíjense cómo aún los pensamientos nos pueden llevar al pecado. Si este hombre supiera quién es esta mujer, si este hombre en realidad fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Ahora, en la ley decía que no se deberían dejar tocar por personas pecadoras, pero no lo entendían. Es simbólico. Entonces Jesús, que sabía lo que estaba pensando Simón, le dice, Simón, cuando yo llegué a tu casa, no me ofreciste un abrazo, no me ofreciste ni un beso, no me saludaste con un beso, no me ofreciste agua para lavar mis pies. Esta mujer pecadora, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies y de lavarme mis pies con sus lágrimas. Entonces le dice, había dos personas que le debían, vamos a decir, Panchito le debía $1,000,000 al rey y Juanito le debía apenas $50 al rey. A los dos les perdonó la deuda. ¿Quién crees tú que lo va a querer más al rey? No, pues yo creo que aquel al que le perdió $1,000,000. Y le dice, juzgaste bien. Y yo te digo, sus muchos pecados de esta pecadora le son perdonados. Porque al que se le perdona poco, ama poco. Es típico, hermanos, es típico. El religioso, el cristiano religioso de cuna, tiende a amar poco. ¿Por qué? Porque se cree bueno. Pero Dios escoge de lo peor, escoge por allá un asesino, de repente escoge por acá una persona de lo peor. Y ya dice, a ver, Ramón, ven, sígueme. ¿Cómo te voy a seguir yo? Si yo soy bien pecador, si yo soy de lo peor. Sígueme, sígueme. ¿Cómo te voy a...? Tú sígueme. Entonces Dios llama a gente de lo peor para avergonzar a los presumidos. Por ejemplo, una persona que se sabe, déjame exagerar, que se sabe todo el lenguaje español y que se sabe todos los adjetivos de la lengua española y que es filósofo y que es una persona súper inteligente que entiende todo lo que escribieron nuestros grandes filósofos, desde Platón y Aristóteles y a los filósofos del siglo XIX y del siglo XX y son súper inteligentes. Y resulta que Dios escoge por allá a una simple persona que ni siquiera sabe hablar, que ni siquiera sabe pronunciar un adjetivo, ni siquiera sabe cómo se dice aquí. O sea, Dios siempre ha hecho eso, hermanos. Dios puede escoger a una persona que no sabe leer y escribir, como a Pedro, que no sabía leer ni escribir. Escogió a Pedro. No puede ser posible. ¿Cómo Dios va a escoger a una persona tan ignorante como este? Bueno, al que se le perdona más, siempre va a tender a amar más.
¿quién le podrá amar más al Señor? ¿Una persona que nació en la iglesia? O imagínense una persona que desde niño, ¿verdad? De repente le gustaba Ramón y eventualmente soñaba con Ramón, eventualmente se casó con Ramón, Panchito, y de repente anda teniendo sexo de todo por aquí, por allá, y luego anda por acá tras la vanagloria, tras el dinero, y luego anda por aquí, por acá, y de repente viene Jesús y le dice, Juanito, Panchito, ven, sígueme. Señor, yo soy homosexual, soy transexual, soy bisexual, soy pedófilo. He abusado de niños. Me estoy yendo a un extremo, hermanos. Sígueme, sígueme. A un asesino. Señor, le quité la vida a una persona o a dos. Sígueme. O sea, hasta la gente del mundo puede decir, o sea, como una persona como esta va a andar ahí hablando de moral. No, no, yo no hablo de moral, yo hablo de Jesús. Yo hablo. Entonces, ¿quién la va a amar más? ¿Una persona que nació en la iglesia y siempre ha estado en la iglesia y se cree bueno? ¿O una persona que mató dos, anduvo por ahí, de repente violó a Juanita y de repente tiene un encuentro con Jesús? Dice, sígueme. ¿Quién le amará más? Es lo que dice, no lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces tengan en cuenta eso, hermanos. Juzgar es bueno. Cuando Jesús dice no juzguen, o sea, en pocas palabras, no andemos de presumidos, hermanos. No tendamos a juzgar a nuestros hermanos con la ley, porque si nosotros fuimos salvos por el lavamiento de nuestros pecados a través de la sangre del Cordero, bueno, pues que no se nos olvide. Así como nosotros somos salvos en la sangre del Cordero, pues vamos a compartir la sangre del Cordero con aquellos también que están esclavizados en el pecado que sea. En el pecado que sea, pero no, la gente siempre, como yo no soy homosexual, o sea, a mí nunca me han gustado los hombres. Yo nunca he dicho, ay, mira ese bigotón o ese. No, o sea, a mí me atraen las mujeres. De repente yo digo, ay, mira qué Panchita, qué bonita, pero señor, apártame de mí. O Juanita, o Josefina. Pero a mí nunca me ha pasado por la mente, ay, mira Ramón, qué guapo. No, no, o sea, no. Pero resulta que por ahí Dios escogió a una persona que se metió con Ramón. No, pero ¿cómo Dios va a escoger a un homosexual o a un transexual? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los soberos salieron hacia la tierra del sur. 9:10 y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablarán paz a las naciones. ¿Se fijan? Dios nunca les dijo que fueran y mataran a la gente. Dios simplemente les dijo, vayan y hablen de mí. Vayan, hablen de mí. O sea, es una forma de decir, vayan y maten a todos. O sea, matarlos en el sentido de que vayan y háblenles de mí para que se conviertan a mí, para que tengan paz. O sea, a Pedro le dijo, Pedro, mata y come. O sea, el Espíritu Santo le dijo a Pedro que matara a Cornelio y los que estaban con él. Mata y come. Pero no era de que... Ahora, Pedro no entendió en el momento. ¿Qué querrá decir esto? Así es como Dios nos habla. ¿Qué querrá decir esto? Y eventualmente el Espíritu Santo le da el entendimiento. Ok. O sea, las carnes impuras, o sea, los puercos y todas las carnes impuras que no debemos de comer, el Espíritu Santo le dijo, mira, no les llames más impuros. O sea, ya no le llames impuro a un homosexual, a un transexual, no. Cristo murió por todos. Mejor ve, mata y come. ¿Cómo los mató? ¿Cómo mató a Cornelio?
le predicó el testimonio de Cristo Jesús. Mira, Cornelio, los que están contigo, fíjate, Panchito, Jesús, el Hijo de Dios, vayan y véanlo, ahí está en Hechos 10. Les predica el testimonio de Cristo Jesús y por ellos estar atentos, escuchando el testimonio de Cristo Jesús, recibieron el Espíritu Santo. Fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas. ¿Qué es hablar nuevas lenguas? Glorificaban a Dios, glorificaban el nombre de Dios. Eso es hablar nuevas lenguas. No es que te agarres, toco chico, o sea, como los pentecostales. Los pentecostales que hablan en lenguas se edifican a sí mismos. Y es una señal que todavía no creen en el Evangelio. Mi mamá habla en lenguas. ¿Qué me dice eso? No ha creído al Evangelio. Ella piensa que todo se lo tiene que ganar. Dios no le ha abierto ese entendimiento. ¿Qué dice Pablo? Oren. A los que hablan en lengua. Si tú hablas en lengua, ora. Pídele al Señor, Señor, haz esta oración. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y cuando venga Jesús, ¿qué quieres? Quiero ver, Señor, porque hablo en lenguas. Y Jesús te va a decir que se haga como tú digas. Pero ¿qué hacen la mayoría de pentecostales? No todos, la mayoría de pentecostales desprecian a los que no hablan en lenguas. Eso me pasó a mí. A mí me despreciaron, no me aceptaron en una congregación porque yo no hablaba en lenguas y ya tenía el don de ciencia. ¿Y saben qué me decían? No, hermano, y oraban. Y yo decía, Señor, pues, ¿por qué me trajiste aquí? Me agarraban las manos y no me dejaban. Un día traía el moco hasta por acá, así como de 30 centímetros, y no podía ni sonar porque me agarraban las manos y oraban por mí. Yo digo, Señor, pues no entiendo por qué me trajiste aquí, pero bueno, aquí estoy, Señor, obedeciendo a lo que me dijiste. Y eventualmente decían, hermano, para mí que usted tiene pecados ahí escondidos. Al último tuvo que venir el pastor y limpiarme los mocos que traía. Y eventualmente salí de ahí. Porque no me aceptaron. ¿Por qué? Porque no hablaba en lenguas. O sea, despreciaron a un profeta. ¿Por qué? Porque no tenían el entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido. Y eso es orgullo, hermano. Ese es el orgullo de la iglesia pentecostal. Tienes que hablar en lenguas. El orgullo del católico. Esta es la primera, la única. Pedro fue el primer papa. Ahí está el orgullo. El de los bautistas, lo mismo. El del calvinismo, lo mismo. O sea, en todas hay orgullo, hermanos. En todas. No, yo sí entiendo el evangelio. Yo sí lo entiendo. La salvación no se pierde. Ahí están los calvinistas. Oh, no se pierde. No, no se pierde. Ok, no se pierde, pues. Y ya cuando andan ahí, ¡ay, Señor! Bueno, no dices que no se pierde, pues ¿dónde está la paz? ¿Dónde está la paz de Cristo en tu corazón? Si dices que no se pierde. No, o sea, vamos a sufrir. No. No, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, te puede pasar una tribulación, pero dice Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, si Jesús está en ti, tú no vas a temer. Aunque te metan al horno de fuego. Llegan a Nabucodonosor, o sea, Satanás te mete al horno de fuego, ¿y qué hace? Que andas paseando ahí con Jesús. Que porque tus hijos andan en las drogas, gloria a Dios. Que porque se van a morir a estas personas de tu familia, gloria a Dios. Que porque te pegó cáncer, gloria a Dios. No te hace nada. ¿Por qué? Porque Cristo está contigo. O sea, al último ni siquiera entienden lo que es la salvación. La salvación es de que viene Jesús y te salva del sufrimiento del alma, que le tienes miedo a no tener para comer o para pagar la renta o darle de comida a tus hijos, o le tienes miedo al SIDA, al coronavirus. Eso, fíjense bien cómo lo dice Juan.
En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. O sea, el amor, nuestro Padre Dios, el Espíritu de nuestro Padre Dios echa fuera el temor. El temor, ¿quién lo pone? Satanás. Satanás. De donde el que teme no, aún no ha sido perfeccionado. O sea, todavía no conoces a Cristo. Entonces, ¿en dónde debes de esperar a Cristo? En tu corazón. Entonces, cuando Jesús viene a tu corazón, ya tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es así de simple. Zacarías 10:3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, o sea, los que creen el Evangelio, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Aquí en esta escritura es caballo de honor al que cree el Evangelio. 10:5. Y serán como valientes, o sea, ¿quiénes son estos? Pablo, Pedro, Juan. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, predicando el Evangelio, porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos, así como andaba Pablo, Saulo, simbólicamente en caballo, serán avergonzados. Pablo fue avergonzado. Ahora él reconoció, no, pues ando peleando contra el Señor. O sea, en todo caso, cuando él miró la muerte de Esteban, Pablo sufría, hermanos. De alguna forma él decía, es que debemos de perseguir a estos malditos cristianos. Pero él sufría. O sea, a él le venía a la mente cuando mataron a Esteban. Y Pablo sufría diciendo, ay Señor, no, que no, ay, no sé, me siento mal, o sea, ay, no, 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 no. Así como los que llegan de la guerra, que tienen un síndrome, entre comillas, porque mataron a alguien o por lo que hayan visto. Post-traumatic stress, PTS, syndrome. Pablo sufría. ¿Cuándo se le quitó ese sufrimiento? Cuando tuvo el encuentro con Jesús. Eventualmente Jesús le dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya una vez que Pablo tiene la paz, porque nosotros no podemos predicar la paz si no la tenemos, hermanos. No la tenemos. Jesús dijo, no vayan a predicar sin que primero sean investidos del Espíritu Santo. Entonces, y de hecho da un ejemplo cuando mandan los 70, vayan y prediquen las buenas nuevas. No lleven nada. Entonces, donde los reciban, van a recibir paz. Donde los rechacen, les va a ir mal. Entonces, cuando yo predico, cada persona que viene aquí hay juicio, hermanos. Para o contra ustedes. Si rechazan lo que yo les estoy compartiendo, porque yo siempre predico a Cristo, no me rechazan a mí, rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Por otro lado, si me reciben a mí, reciben a Cristo. Y yo oro por ustedes y yo sé que el Señor obra en ustedes. Lo sé. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus promesas. Ahora, la paz viene cuando menos lo esperas. Pero debes de estar despierto, cuidando, así como antes, la iglesia, el pueblo de Dios, la tribu de Leví tenía que cuidar el fuego donde ofrecían los sacrificios. Así también nosotros debemos de cuidar el fuego, o sea, ponerle madera, andarle volteando, que de repente va a haber lluvia, pues tenemos que cubrir el fuego. O sea, debemos de ser guiados por ese fuego es simbólico del Espíritu Santo. Debemos de estar llevando una vida espiritual, siempre alimentando. La palabra de Dios, hermanos, simbólicamente es agua. Es agua. Pero Cristo la convierte en vino. O sea,
¿Cómo mantienes la espiritualidad? Si estás aquí, por ejemplo, este tiempo, estás en el fuego, porque la palabra de Dios es fuego devorador. Si yo te estuviera hablando mis palabras y pura palabra y nada bíblico, sería carnal, pero no, yo siempre estoy poniendo la palabra de Dios. La palabra de Dios te da vida. Ese es el fuego. Ahora aquí Dios te está hablando. Entonces, en una conversación hablan dos. Uno oye, uno habla, otro escucha. Eventualmente este habla y este escucha. Entonces aquí tú estás escuchando y el Espíritu Santo te trae a la memoria las cosas que tienes que aprender. Yo puedo hablar aquí 100 palabras o 1000 palabras. Unos va a recibir una cosa, otros otra, otros otra. Es el Espíritu. Pablo sembró, Apolos regó, la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios, o sea, a través del Espíritu Santo. Entonces tú estás aquí, tú estás congregado escuchando la palabra de Dios, estás en el fuego, estás cuidando del fuego. Entonces si tú estás escuchando la palabra de Dios todos los días, estás cuidando del fuego. Entonces hay cosas, hay veces que tú debes de escuchar y hay veces que el Señor quiere que tú también le hables. Señor, enséñanos a orar. Padre, pues mira, fíjate, este día, pues yo pienso hacer esto y esto y lo otro, pero mira, yo propongo, tú dispones, hágase Señor, acompáñame en este día, mira, tengo planeado hacer esto, hacer el otro, no me dejes, no me abandones, te pido por mi familia, condúceme, ayúdame a bendecir, Señor, que no me olvide de ti, condúceme siempre, Señor, condúceme, o sea, platica con Él. Ahora hazle pregunta, Señor, hábleme, hábleme, hábleme. Hable, Señor, que su siervo escucha. Y eventualmente vas a escuchar una voz tenue, suave, no audible, suave, que parece que fuera audible a veces. Eventualmente vas a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, es un pensamiento. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, que el Señor te diga que el Espíritu Santo a mí me habla de 3 formas. En sueños, o sea, en el sueño veo cosas. Me habla a través de la palabra y, y, y en mi oído. Por ejemplo, un día le digo, Señor, aquí hay una pregunta, pero no está en la Biblia, ¿cómo la contesto? Y un día el Espíritu Santo me da un versículo, por ejemplo, Primera de Corintios 13, lo que sea. Entonces ya fui y lo leí. Ok. A otras veces, Señor, hábleme. Salmo 78:3. Por ejemplo, ahorita, Salmo 78:3. Ahora, a veces soy yo mismo. Si yo lo quiero puchar, soy yo. No. Yo digo, hable, Señor, que su siervo escucha. A veces me habla al instante, a veces me habla a los 5 minutos, a veces me habla hasta en la noche, a veces me habla a las 2, 3 de la mañana. Entonces, fíjense, quedamos que era Salmo 70, pues ya se me olvidó, Salmo 78:3, por decir, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron y debemos de meditar. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Escucha, pueblo mío, mi ley. En el Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos, la ley, 613 mandamientos. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. O sea, esto es lo que está diciendo el Señor ahorita. Me está respaldando. Abriré mi boca en proverbios. ¿Cómo habla Dios? En proverbios, en parábolas. Hablaré
cosas escondidas desde tiempos antiguos, entonces ya, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahí está. ¿Se fijan cómo va de la mano? Escuchen al Espíritu Santo. Ustedes pueden escuchar al Espíritu. El Espíritu Santo nos es dado a todos los que creemos, hermano. ¿Por qué la gente no escucha al Espíritu Santo? Usualmente, pues, o sea, los niños, hay gente que reciben el Evangelio y siempre se quedaron siendo niños, nunca aprendieron. Entonces, este canal es para que aprendas. No que te fijes en mí, no, 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 no. Yo siempre te voy a conducir a Cristo y el Espíritu Santo me respalda. Ahora, algunas veces el Señor te puede hablar a través de lo que yo estoy compartiendo aquí. Por ejemplo, si tú dices, Señor, hábleme, Señor, que su siervo escuches. Y luego vienes y pones aquí a Luisito. Deja poner al hermano Luisito aquí. Y de repente yo hablo 1000 palabras o 10,000. Pero hay una que va a resonar. Hay una que va a resonar. O sea, en tus oídos te va a resonar. Va a cobrar vida. Entonces tú dices, este es el Espíritu Santo me está hablando. A lo mejor tú te has preguntado, ¿cómo puedo escuchar el Espíritu Santo? Yo no te conozco. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muy probablemente a lo mejor te has hecho preguntas, ¿cómo puedo escuchar al Espíritu Santo? Bueno, mantén despierto, mantente despierto. Estudia la palabra de Dios, platica con el Señor y dile, Señor, hábleme, condúzcame, Señor. Y el Señor te va a ir llevando. En la medida que vas aprendiendo, bueno, cada vez vas entendiendo más y más. Algunas veces la voz es fuerte, algunas veces. Entonces, vamos a terminar. Zacarías, en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico, ¿se fijan? Con pánico a todo caballo, o sea, a las bestias, a los que se aferran a negar el Evangelio. Y con locura al jinete, que es lo mismo que dice Pablo en Romanos 1. En Romanos 1 y 2, por ejemplo, habla acerca de aquellos que predican un evangelio diferente. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Predicar los 10 mandamientos, hermano, o sea, predicar la ley moral le corresponde a Jesús, no a nosotros. La ley moral viene a través del Espíritu Santo. Ya una vez que tenemos el Espíritu Santo te va a decir, no te le quedes viendo a Panchita, tu vecina, o con la que trabajas. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacer eso. No nosotros. Cuando una persona eventualmente deja de escuchar al Espíritu Santo, entonces pues es necesario que una persona se lo diga, así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Santiago, así como lo hizo Judas. Hay una plaga, así será también la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y yo voy a terminar con el libro del Apocalipsis, donde dice 6:2, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer, y para vencer. 6:4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. 6:5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. Ahora,
Para entender la balanza, hagan eso también. Vayan y busquen balanza en la Biblia. Yo uso hay 16 versículos. Levítico 19:36, balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Literalmente, pero también simbólicamente. O sea, no seamos como Simón el fariseo. Job 31:6, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Entonces, ¿cuál es la balanza que nos interesa a nosotros? Señor, yo soy pecador, lo reconozco. Gracias, Padre, por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por haber llevado el castigo que yo merezco. Ahí está la balanza justa. ¿Y se acuerdan lo que les he dicho siempre? Nada más hay un versículo en el libro de los Salmos. Ahora, también en el libro de Job, en este caso está explicado la balanza de justicia, que era lo que necesitaba Simón el fariseo. No fue justo. 62:9, fíjense. Por cierto, vanidad son los hijos de los... Vanidad. O sea, mis hijos son vanidad también. Yo amo a mis hijos, pero al último son vanidad también. Vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. O sea, al último, hermanos, cuando muramos, cuando salgamos de este mundo y nos vayamos a la verdadera vida espiritual, que ya la podamos ver, nos vamos a dar cuenta que en realidad todo era vanidad, incluyendo tu familia. Al último, nosotros en realidad somos todos hermanos, en realidad somos hijos de Dios. Por eso cuando le dijeron, Señor, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que una persona, una mujer, pues estuvo con 7 hermanos. Cuando se muera y ninguno le dio hijo al último en la otra vida, ¿de quién va a ser quién va a ser su marido? Si tú estuvo con 7. Y Jesús les dijo, ustedes no entienden. Ustedes van a ser como ángeles, todos iguales. En la otra vida no es de que, ay, ahí anda mi hijo, voy a ir conmigo. No, todos somos iguales. Ahora, están los que van a estar adentro del templo y están los que están fuera del templo. O sea, te conviene que Jesús sea tu heredad. Te conviene ser levita, que trabajes en el templo. ¿Qué es trabajar en el templo? Dedicar tu vida para servirle a Jesús en el ministerio de Jesús. O sea, si tú eres levita, tú ya entras en el templo, tu heredad es Cristo, y en la otra vida vas a seguir trabajando ya como ángel, así como Pablo y Pedro siguen trabajando espiritualmente, llevando las buenas nuevas, trayendo la palabra de Dios. Son como ángeles. ¿Y qué pasó? Los que no quisieron servir están fuera del templo. Ya ellos pueden ver que en realidad era mejor seguir a Jesús, pero ya bueno, no quisieron. Entonces, Proverbios 16:11, peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Por ejemplo, yo guardo los 10 mandamientos, o sea, esos son pesas falsas. ¿Por qué? Porque no hay un solo justo, ni hay un uno. Romanos 3, así como lo dice el Salmo. Entonces, fíjense en el 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo. ¿Qué quiere decir un caballo amarillo? El que lo montaba tenía por nombre muerte. Aquí está lo que quiere decir.
y el Hades le seguía. ¿Qué es el Hades? El Hades, hermanos, fíjense bien lo que es el Hades, ya lo he dicho muchas veces. El Hades es, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mi esposa! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, me muero! Eso es el Hades. Es el sufrimiento. Por ejemplo, la mujer que sangraba y no se gastó todo su dinero. Y ya cuando se quedó sin dinero, entonces ya dijo, pues voy a buscar al Mesías. Supo del Mesías y fue con el Mesías y dijo, si lo toco, voy a sanar. Bueno, esa mujer estaba en el Hades. Los ciegos, que no, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. El ciego estaba en el Hades. Estaba ciego. Estaba en el Hades. El que estaba junto a la piscina de Siloé, 38 años, inválido, estaba en el Hades. La suegra de Pedro, que tenía fiebre, estaba en el Hades. La mujer encorvada por 18 años, a la que tenía Satanás encorvada, estaba en el Hades. Satanás la tenía en el Hades. O sea, el Hades es lo que te causa sufrimiento. El hombre que le dijo, Señor, sana a mi hijo, estaba en el Hades, sufría por su hijo. O sea, se iba a morir. Jesús, ten piedad de mí, sana a mi hijo. Y le dice Jesús, ve. Y eventualmente se lo encontraron en el camino y le dijeron, tu hijo sanó a tales horas. Y se dio cuenta que era la misma hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo está bien. Lo sacó del Hades. Eso es el Hades, hermano. El sufrimiento es Hades. Hay Hades aquí y hay Hades en la otra vida. Más bien en la otra vida ya puedes ver el Hades, literalmente. Así como en Lucas 16. Entonces, fíjense. 6:8. Miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La cuarta parte. 9:7. 9:7. El aspecto de las langostas era semejante a caballo, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. En el 9, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Entonces, hay guerra. O sea, básicamente aquí es guerra. ¿Ok? Pero guerra espiritual, hermano. 9:17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca, falsos profetas, salían fuego, humo y azufre. O sea, es Satanás y sus demonios, pero Satanás y sus demonios usan personas también. El 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Yo ya les hice un estudio en relación a la cabeza y a la cola. ¿Qué quiere decir eso? Un anciano y un falso profeta. O sea, una serpiente son dos personas, un anciano y un falso profeta. En el contexto de cuando es Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios usan ancianos en la iglesia para engañar. O sea, así como la serpiente es figura de Satanás. Entonces, ¿cómo engañan?
con un anciano y un falso profeta que hablan mentira. O sea, lo opuesto de lo que nos enseña el amor de Dios. 14:20. En el 18:13, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Se fijan? Ahí está. Aquí está explicado, hermanos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la canela? ¿Qué es la mirra? Pablo lo explica. Caballos y carros y esclavos, almas de hombres. 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo peleó Cristo? Con amor, ofreciendo su vida por nosotros. 19:14. Y los ejércitos celestiales. ¿Quién es el ejército celestial? Ahí está Gabriel, ahí está Miguel, ahí está Elías, ahí está Abraham, ahí está Jacob, o sea, Israel. Ahí están los antiguos profetas, ahí está Isaías, ahí está Elías, ahí está Pedro, ahí está, o sea, los ángeles de ellos, ahí están. Vestidos de lino finísimo, o sea, de blanco, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. O sea, lo blanco, hermanos, es simbólico de pureza, de santidad. El caballo blanco es Jesús de Nazaret, que nunca pecó, nunca pecó. Entonces nosotros también podemos ser caballos blancos si andamos en su justicia. Entonces la justicia de Dios se manifiesta a través de la justicia de Jesús. Entonces nos ponemos ese vestido, gracias Jesús, por tu sacrificio somos santificados. Entonces ya nos ponemos el manto, el vestido, ya andamos blancos y no debemos de manchar ese vestido. ¿Cómo lo manchamos? Condenando a la gente. O sea, Jesús nos pone un vestido blanco y luego yo vengo con Ramón y le digo: ¡hey, Ramón! Arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir al infierno, tienes que guardar la ley. Ahí ya estoy manchando. Ya estoy manchando el vestido. Y así es como puedo perder mi salvación. Así como la perdió el pueblo de Israel. Presumiendo que solamente ellos, sí, eran el pueblo elegido de Dios, pero en lugar de que la gente se convirtiera en ellos, ellos se convertían a las tradiciones de la gente, desobedeciendo a Dios. Entonces el libro del Apocalipsis 9:18, básicamente, que dice: coman carne de orgullosos, básicamente, carne de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos y sus jinetes. O sea, nosotros tenemos la potestad de con el evangelio doblegar a un presidente, o sea, a la gente más poderosa. A la gente más poderosa la podemos doblegar con el evangelio, predicando la justicia de Dios. Ahorita hay pelea contra la iglesia. El presidente ahorita, Joe Biden, aquí en Estados Unidos, de alguna forma anda creando siempre guerra por amor al dinero. Entonces, por ahí Dios usa. ¿A quién usa Dios? ¿Qué les dije hace rato? A Donald Trump. El presidente tal vez más despreciado en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque trataba mal a las mujeres, pero a Donald Trump no le da vergüenza decir que es cristiano, a diferencia de los otros. Entonces, Dios escoge a una persona despreciable como Donald Trump. ¿Para qué? Para que venga y ponga orden con los presumidos.
Entonces ahí es donde la gente se confunde. ¿Cómo la iglesia puede seguir a un hombre despreciable como Donald Trump? Bueno, a Donald Trump no le da vergüenza hablar de Cristo. Esa es la diferencia, por ejemplo, con Obama, que hablaba muy bonito. 9:18, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia es Satanás, Satanás y sus ejércitos, y su ejército peleando contra el ejército de Jesús. Ya Jesús ganó, hermanos. Ya nomás es cosa de que se va dando. Jesús ya lo derrotó en el Calvario. Y termino con 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, de Jesús, y todas las aves, los espíritus, se saciaron de las carnes de ellos. O sea, eventualmente los ángeles de Dios derrotan a las aves del cielo, por ejemplo, a los buitres, a los que andan cazando, que las aves del cielo también todo es simbólica. Entonces, eventualmente, hermanos, Jesús le arrebata todo a Satanás, todas las almas de los hombres y de las mujeres. Eventualmente, Jesús murió por todas. Entonces, simplemente, Dios, en este tiempo, vamos a decir, en este siglo, ¿por qué nacemos ciegos? Porque Dios quiere mostrar su poder. Ahora, no es que Dios venga y quiera presumir, mira, no. O sea, Él quiere que nosotros tengamos conciencia del amor de Dios. Hagan de cuenta, con eso termino. Hagan de cuenta, hermanos, que nosotros somos peces en el mar. Y andamos ahí. Y el Señor dice, ok, quiero mostrarles mi amor. Ustedes ya están en mi amor, pero los voy a sacar de ahí para que puedan apreciar mi amor. Entonces hagan de cuenta que el Señor nos saca del agua y empezamos a querer respirar. Entonces, al último se trata de que Él quiere mostrar cuánto nos ama. Al último, el amor es lo único importante en esta vida, hermanos. Entonces, los caballos en este mundo va a haber guerra. ¿Para qué? Porque Dios quiere mostrar su amor. Entonces, ¿cuándo es cuando se revela Dios? Aquí está, fíjense bien. ¿Cuándo se revela? ¿Cuándo es cuando más se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? Cuando viene, ya como cristianos, ya como creyentes, cuando tenemos la confianza en Él. Dice Pablo, Señor, quita de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, el poder, el tener la paz, el amor, el gozo, o sea, todo el fruto del Espíritu. El poder de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese poder se manifiesta cuando eres débil, cuando vienen contra ti. Cuando Satanás quiso matar a Pablo con un huracán en el mar, el ángel vino y le dijo, Pablo, no te preocupes, nadie va a morir. Nadie va a morir. Se va a perder la nave y todo, pero no los hombres. O sea, el Espíritu Santo animó a Pablo. Y obviamente le llegó el gozo. Entonces, si tú andas en el mar a la deriva ahí con un huracán, porque tus hijos andan en las drogas, porque te engañó tu esposo o tu esposa, porque se murió tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, y tienes dolor en tu corazón, andas en el mar con un huracán. ¿Qué tienes que hacer? Busca a Jesús de Nazaret. Busca leyendo de corrido o escuchando de corrido
el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan. Ahí tienes el Evangelio, el testimonio de Cristo. Enfócate en eso. Platica con el Señor. Tengo mucho dolor en mi corazón, ¿verdad? Porque me engañaron, por esto, por el otro, porque tengo miedo, por lo que sea. Andas en el mar, hay un huracán. Busca a Jesús todos los días. Señor, te quiero conocer. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y tú te aferras. Y no pasan muchos días, hermanos, cuando eventualmente Jesús viene y te da paz. En tu tribulación, la que sea. Vamos a decir, ¿se murió tu hijo? ¿Tu hijo amado? Jesús viene y de una forma sobrenatural te quita el dolor. Esto es posible, hermanos. Te quita el dolor y te trae un gozo y una paz. Tú dices, caray, ya no me siento mal. Y de hecho empiezas a cuestionar, oye, ¿será que ya me olvidé de mi hijo? No. O sea, en el amor de Dios hay paz, hay gozo, hay salvación. Esa es la salvación, hermanos. Ahí hay amor, hay gozo, hay salvación. La paz de Cristo esté con todos ustedes.